vamos a buscar la última hora de la peste porcina y de la preocupación en el sector, en las granjas que hay en Aragón, y eso que ha llegado algo de alivio al conocer que China seguirá importando cerdo español y por tanto cerdo aragonés. Pilar, cuéntanos. Sí, porque China sigue siendo el principal destino de la carne de cerdo criado en Aragón. Aquí, por ejemplo, en Teruel, la mayoría de las empresas trabajan desde hace ya 2 años bajo el marco de la IGP Cerdo de Teruel, un sello de calidad que hace que el precio se pueda mantener, pero no sé si preocupa, Juan, la aparición de esta enfermedad en las exportaciones y sobre todo en el precio del cerdo. Bueno, la verdad es que preocupa. Nosotros, como bien has dicho, pues estamos bajo el paraguas de la IGP de Teruel, de un cerdo de calidad diferenciada, que siempre en estas situaciones pues nos ayuda a mantenernos un poco al margen de todo este ruido que hay ahora con la peste porcina. Bien es verdad que algo exportamos, tampoco es un volumen importante, nuestra mayor exportación es en Unión Europea y ahí no va a haber ningún tipo de restricción. Algo exportamos a terceros países. Bueno, nosotros China, no hay nada de IGP que vaya a China en estos momentos. Corea creo que acabará regionalizando, con lo cual podremos seguir con normalidad, creo. En el tema de los curados, nosotros particularmente hacemos algo para Japón, que tampoco es importante, y Japón sí que nos ha cortado radicalmente toda la exportación, pero bueno, lo que digo, no nos queda otra que seguir. Los protocolos de bioseguridad en el sector son muy importantes, o sea, ahora mismo yo diría a nivel nacional, nosotros a nivel local tenemos unos protocolos de bioseguridad muy establecidos. Y, lógicamente, en esta situación pues lo remarcas todavía más con todos los empleados de las granjas y de cualquier cosa que tenga relación con las granjas, remarcamos los protocolos de bioseguridad. Y luego la trazabilidad de este cerdo es una trazabilidad que, lógicamente, al tener la IGP y la DOP del jamón, pues está fuera de toda duda, con lo cual considero que nos puede afectar. Pues sí, algo nos afectará por esto de algún tercer país, pero en principio consideramos que estamos podemos quedar un poco al margen. Eso respecto a la carne fresca de cerdo, pero los curados, por ejemplo, creo que queríais transmitir también cierta tranquilidad, porque al final el jamón que se vende hoy procede de cerdos que se sacrificaron hace más de 2 años. Sí, bueno, a efectos de trazabilidad es así. No sabemos cómo actuarán con el curado los terceros países a los que exportamos. Sí que sabemos que Japón ha dicho que lo va a paralizar todo y México también. Pero bueno, el resto de terceros países no sé cómo harán con el tema de trazabilidad, si pararán exportaciones de una época determinada, entonces estos jamones podrían entrar, si pararán toda la producción actual, venga de cuando venga. La verdad es que en eso ahora mismo no lo sabemos. Lo que sí que está claro es que el jamón es un producto seguro, sea de cuando sea, como cualquier alimento procedente del cerdo, no afecta absolutamente nada a los humanos. Una última cosa de manera breve, ese producto del cerdo, aquí en Teruel decimos que representa el 16% del Producto Interior Bruto. Aún así hay tranquilidad porque las medidas biosanitarias decías que son altísimas. ¿Se pueden poner más medidas para intentar prevenir? Hombre, pues ahora mismo nosotros hemos estado repasando todos los protocolos que tenemos implantados y no encontramos ya prácticamente ningún resquicio por donde se nos pueda escapar la bioseguridad. Lógicamente se está revisando todo con todos los técnicos de la empresa, pero claro, es que, ya te digo, es que llevamos años con bioseguridad por muchísimos motivos, porque al final hay muchas más enfermedades aparte de la peste y entonces las granjas tienen una bioseguridad muy alta. Yo diría que a nivel nacional, de hecho, ahora mismo la información que estamos recibiendo sectorial, en Cataluña han hecho muestreo de todas las granjas que están dentro del perímetro de seguridad que han marcado por la aparición de estos 2 jabalíes y todas están siendo negativas, con lo cual pasar del campo a dentro de una granja es muy difícil. Gracias por habernos atendido, Juan. Confiamos en que siga sin llegar esa peste porcina africana aquí a las explotaciones aragonesas y recordamos que en nuestra comunidad existen 4.200 granjas de porcino.
Efectivamente, el sector del porcino en nuestra comunidad es un sector que económicamente tiene una importancia vital, lo acaba de decir nuestra compañera Pilar. Hay 4.200 granjas en Aragón que producen anualmente casi 17 millones de cabezas de cerdo y se producen directamente 21.000 empleos en torno a este sector. Si nos centramos en el tema de las exportaciones, es uno de los principales temas que preocupa por la deriva económica que puede traer nuestra comunidad. Tenemos que decir que el sector del porcino genera un negocio de más de 2.253 millones de euros. Nuestra comunidad exporta hasta 75 países. Cierto es que la gran mayoría de las exportaciones van a parar a China. La importancia, como decíamos, es clave. De hecho, representa el 3,5% del Producto Interior Bruto aragonés. En este sentido, el ministro de Agricultura, Luis Planas, lanzaba un mensaje de tranquilidad sobre las exportaciones a China. Recuerda que se acaba de firmar la regionalización con este país y esto haría que gran parte de las exportaciones estuvieran aseguradas y a salvo. Hemos confirmado que China aplica efectivamente la regionalización que fue firmada hace escasamente 3 semanas, que hablábamos de una cifra de 1,5 millones de exportaciones de toneladas a la Unión Europea, 1.200.000 toneladas fuera de la Unión Europea, supone exactamente que el 42% se encuentra a salvo. Pues hablamos hasta ahora con José Manuel Roche, secretario general de UPA Aragón. ¿Qué tal, José Manuel? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, estas palabras del ministro tranquilizan un poco al sector, sabiendo que China seguirá contando con el cerdo europeo, cerdo español, por tanto cerdo aragonés, que solo se veta el cerdo que llega desde la provincia de Barcelona. Sí, bueno, a ver, en primer lugar tenemos que decir, que es una situación que genera pues bastante incertidumbre y preocupación en nuestro sector, fundamentalmente, como muy bien habéis dicho, porque es un sector muy potente para la economía aragonesa, más de 4.000 granjas, más de 2.000 millones de euros en exportaciones, 21.000 empleos directos, tanto en ganaderos como en personal de mataderos, fábricas de pienso, logística, etcétera, etcétera. Somos los líderes del porcino a nivel nacional y, bueno, creo que una situación como la que tenemos encima de la mesa tenemos que estar preocupados y sobre todo pues tenemos que estar muy bien informados. Evidentemente por parte de las administraciones se tienen que tomar todas aquellas medidas preventivas y de bioseguridad necesarias porque, como he dicho, en estos momentos tenemos un foco en Barcelona, pero es una enfermedad muy, muy contagiosa y letal al 100% prácticamente para el sector porcino. Bueno, aquí se han tomado también medidas, ¿no?, tras reunirse el Departamento de Agricultura, como estar más pendientes de todas las granjas e incluso que acudan veterinarios a ellas para supervisar, pues que se blindan también de alguna manera, ¿no?, para evitar cualquier contacto con algún otro animal que pudiera contagiar. José Manuel. Bueno, nosotros tenemos que decir que tenemos una cabaña ganadera muy saneada y más el modelo de ganadería intensiva como es el porcino. Nuestras granjas tienen unas medidas de bioseguridad envidiables, pero evidentemente ante una situación de estas características, pues bueno, tenemos que implementarlas. Nosotros creemos que por parte del Gobierno de Aragón se tiene que plantear un protocolo, una hoja de ruta a corto plazo, en el cual, pues bueno, se tienen que implementar, como he dicho, todas aquellas medidas de bioseguridad necesarias y todas aquellas medidas preventivas, incluso restrictivas a determinados sectores, pues para que de alguna manera pues puedan evitar el traspasar esta enfermedad de estas zonas que en estos momentos tenemos el foco en Aragón. Y por supuesto, pues bueno, tenemos también que habilitar a los cazadores para que en las zonas más próximas a la comunidad catalana pues se puedan incrementar el número de jabalíes abatidos durante estos días. Y lo que es también muy importante es hacer una campaña de difusión, no solamente a los ganaderos, porque los ganaderos ya estamos muy concienciados de cómo tenemos que tener nuestras explotaciones y las medidas que tenemos que tomar, tanto en los vados sanitarios como la desinfección de camiones o en el personal que entra a nuestras granjas, pero sí que es verdad que el resto de la ciudadanía pues tiene que ser
tiene que tener muy en cuenta lo que esto podría suponer para un sector como es el sector porcino en Aragón, y por lo tanto, en tanto en cuanto no acabemos con esta situación en la provincia de Barcelona, pues creo que tendríamos que estar todos muy vigilantes y sobre todo, pues bueno, en el caso de que alguien vea un jabalí muerto en el monte, pues bueno, no tocarlo y avisar al 112 con el objetivo de que se puedan hacer las analíticas correspondientes. Bueno, pues José Manuel Roche, secretario general de UPA Aragón, gracias por habernos atendido y ánimo con este asunto que esperemos pase cuanto antes. Un saludo. Bueno, un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Bueno, y luego hablaremos también con nuestro epidemiólogo Juan José Badiola y sobre todo dejar claro que el consumo que no afecta al ser humano y que se puede consumir carne de cerdo perfectamente, que es un mensaje que también hay que lanzar, aparte del que ha lanzado el secretario de UPA, sobre colaborar todos ante la presencia de un jabalí, saber cómo actuar. Para evitar que se propague, Miguel. Pienso que hay varias derivadas, ¿no?, en este asunto que efectivamente es preocupante y máxime en Aragón, que somos líderes europeos en este sector, ¿no? Por un lado está el tema de las exportaciones, donde el gobierno español y la Unión Europea están garantizando con esa regionalización que países, los más compradores, ¿no?, nuestros clientes, garanticen y sepan discernir lo que ocurre en Cataluña de lo que ocurre en el resto de España, porque la crisis epidemiológica está ahí, radicada en Cataluña, de momento controlada, por un lado. Por otro lado está el consumo al que tú hacías referencia. Efectivamente no tendría por qué tener una extrapolación a los viales de los supermercados, pero ahora mismo el precio del cerdo está bajando ya, para intentar paliar ese miedo que es indefectible que va a llegar asociado al consumo por las noticias que salen, que no es que sean negativas, pero de luego crean una alarma. Eso está claro, y a la hora de decidir el consumidor puede decantarse por una carne que no sea de cerdo, ¿no? Y más en estas fechas y demás. Y luego el aspecto de la previsión. Yo tengo la sensación de que hablábamos lo hacía nuestro interlocutor, la Consejería de Agricultura del Gobierno de Aragón en esta ocasión va por delante de los acontecimientos. Da la sensación de que va no legislando, que están en vía de hacer un decreto para regular la caza e incentivar la zona de jabalíes, especialmente en las comarcas limítrofes de Cataluña, que es donde se intenta hacer una especie de cortafuegos para que no pase a Aragón y al resto de España, por lo tanto, porque es mortal, letal en una granja en la que aparece un foco de estos. Pero sí que el Gobierno de Aragón el primer día ya reunió la Consejería a los técnicos, de forma unánime los técnicos y los sindicatos adoptaron un catálogo de medidas que se están aplicando, una supervisión inmediata de las granjas, de los centros, que supuso además una contratación y un incremento de veterinarios destinados a este menester, con lo cual, bueno, en principio nosotros desde Aragón tenemos la sensación de que la Consejería está ahora mismo por delante de los acontecimientos, y hace bien, porque muchas veces cuando esto se pone en marcha y cuando estas plagas hacen acto de aparición ya es muy difícil atajarlas y no nos queda más que esperar a ver el efecto o intentar minimizarlo. Ahora estamos en la primera fase del proceso, que es intentar que no llegue. Por lo tanto, yo creo que hay ese mensaje de tranquilidad y de cierta confianza en las instituciones, que otra vez reclamamos que sean más activas, más diligentes, y probablemente a lo largo del programa veamos otras veces donde va por detrás de los acontecimientos alguna institución. Aquí desde luego tiene la sensación de que va por delante. Mónica. Sí, yo coincido con Miguel en que desde el Gobierno de Aragón se están haciendo las cosas bien. Se está tratando de fomentar sobre todo la vigilancia de las 4.200 granjas que hay, con la contratación de 12 veterinarios. Es verdad que se lleva también unos días hablando del tema de controlar la población de jabalís, incrementando, si es posible, el cupo de cazas y aumentando muchísimo más la vigilancia. Pero es verdad que al final, si pasan los jabalíes de una provincia a otra, es muy difícil controlar un brote así. Entonces yo creo que la inquietud que están mostrando en el sector está totalmente justificada. Es que es un sector que mueve muchísimo dinero en Aragón, que mueve además 21.000 empleos, y que estamos viendo que en países como China al final regionalizan si aparece algún foco. Ha pasado en Barcelona. Entonces aquí yo creo que se tienen que poner todas las medidas posibles para que no se detecte ningún foco aquí en Aragón. Sí es verdad que las restricciones que ha incluido uno de los países, Japón, sí que pueden afectar en alguna medida las exportaciones que se hacen desde la comunidad autónoma allí. Entonces esperemos a que los demás países a los que se exporta desde Aragón puedan optar por esa regionalización, y sobre todo que no surja ningún foco aquí en Aragón.